Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y vamos a iniciar ya la primera mesa redonda que va a tener tres intervenciones muy interesantes. La primera de ellas está referida a la liquidación de gananciales con base al valor convenido, criterios para la interpretación de la renuncia a la acción de rescisión. Este tema lo va a desarrollar el profesor Javier Barceló, que es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Alicante. Cuando quieras, Javier. Sí, buenas tardes. Guillermo, necesito compartir pantalla. Si me puedes habilitar compartir pantalla. Claro, pues ahora mismo tal vez debería de poder hacerlo. Pruebe ahora. Voy a probar. Sí. Se está viendo, ¿no? Correcto, está estupendo. Bien, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la organización la invitación a participar en esta 10ª edición. Yo empecé a participar en la 5ª, vamos ya por la 10ª. Agradecer al IDIBE y también a los profesores de Verda y Chaparro, y saludo a la moderadora y también a los ilustres compañeros de mesa. Aquí voy a tratar el tema siguiendo este esquema. En primer lugar, a modo de introducción, situar la acción de rescisión en el contexto de lo que es la crisis matrimonial. Seguidamente, trataré algunos aspectos concretos que plantean estos litigios, sobre todo pensando en que nos están siguiendo también en este congreso abogados que pueden estar muy interesados en aspectos prácticos que plantean estos litigios. Luego abordaré, en tercer lugar, una cuestión fundamental, que es la de qué renuncia estamos hablando, porque muchos de los problemas que se plantean, sobre todo en la interpretación que hace la jurisprudencia a este tema, vienen derivados del hecho de que no sabemos realmente de qué renuncia estamos hablando. Y luego una clasificación de las posibles renuncias que se pueden plantear, extraída del análisis de la jurisprudencia, y que hago en base a 3 tipos de renuncia: renuncia expresa, renuncia tácita con cláusula de estilo y renuncia tácita sin cláusula de estilo. Empezando ya por lo que es la introducción al tema, evidentemente este tipo de cuestiones, la demanda de rescisión no se plantea de un modo aséptico, de un modo neutral. La demanda de rescisión se plantea dentro de un contexto determinado, que es el de una crisis matrimonial. Vamos a ver, aquí partimos de la base de una liquidación que ha sido acordada, que ha sido convenida bien en un convenio regulador o bien en una escritura de liquidación de gananciales. Y posteriormente se plantea, tiempo después, una demanda de rescisión. Esto forma parte de la crisis matrimonial, es un escalón más en esa crisis matrimonial que se ha producido. Yo he hecho un seguimiento de las sentencias de los últimos meses y he constatado que cada vez son más frecuentes este tipo de asuntos, lo que da idea de la conflictividad que se está planteando. La base legal de la demanda de rescisión, como ustedes saben, es por una parte el artículo 1410 del Código Civil, que hace una remisión al artículo 1074 del Código Civil. Y también tenemos como base de esa demanda el artículo 1291, número 5. En los aspectos prácticos que he mencionado antes, cuando se plantea una demanda de rescisión de la liquidación de la sociedad de gananciales, y esa demanda siempre se acompaña de una valoración pericial de los bienes, el demandado frente a esa demanda tiene básicamente 2 vías de defensa.
Una es la de demostrar que el valor convenido no excede en más de la cuarta parte del valor real de los bienes adjudicados. En esta vía de defensa de lo que se trata es de demostrar que faltaría la base para poder ejercer esa acción de rescisión. Y la segunda vía de defensa es plantear la existencia de una renuncia a la acción de rescisión. Es decir, aquí de lo que se trata es de interpretar que la voluntad que tuvieron los cónyuges en ese momento en que practicaron la liquidación fue la de renunciar a la acción de rescisión. Normalmente en este tipo de pleitos se plantean en orden inverso al que yo tengo ahí en la diapositiva. En primer lugar, se plantea la defensa por la vía de la existencia de una renuncia a la acción de rescisión y, en segundo lugar, subsidiariamente, se entra en el valor de los bienes considerando que no existe base para la rescisión porque no se llega a esa cuarta parte del valor real de los bienes adjudicados. En este tipo de pleitos, y siguiendo con ese aspecto práctico que antes he mencionado, yo he observado en las demandas dos defectos básicamente. Por un lado, que hay una confusión con los vicios del consentimiento. Una cosa es la rescisión y otra cosa son los vicios del consentimiento. Y después también se produce una segunda confusión con la acción de complemento o adición de la liquidación de la sociedad de gananciales, que es una cosa distinta a lo que estamos planteando con la rescisión de la sociedad de gananciales. Esas confusiones se plantean en el practicum y luego también tienen una consecuencia directa en la actividad probatoria. Muchas veces se aprecian las audiencias previas que los medios de prueba que se proponen no se corresponden con el petitum. Por lo tanto, aquí lo que sería aconsejable es articular siempre correctamente las diversas pretensiones y los medios de prueba que se quieren plantear en el juicio. La tercera de las cuestiones, en línea con lo que he dicho antes, es abordar de qué renuncia estamos hablando. Vamos a ver, cuando estamos hablando de una renuncia a la acción de rescisión, de la liquidación de la sociedad de gananciales, estamos fuera del artículo 6.2 del Código Civil. Nosotros estamos en lo que se llama una renuncia contractual y esa renuncia contractual está vinculada a un pacto y se rige por el artículo 1255 del Código Civil. Seguramente esto requiere que revisemos los comentarios doctrinales que estamos haciendo al artículo 6.2, porque mucha de la confusión que se produce y de los problemas de interpretación vienen derivados de esa confusión, de creer que estamos en el ámbito del artículo 6.2 del Código Civil cuando realmente no estamos ahí. Estamos en un ámbito distinto que es el de una renuncia contractual que está inserta, que está integrada en un acuerdo más amplio que tienen los cónyuges de liquidar la sociedad de gananciales. Otro tema importante y es la clasificación de las posibles renuncias con que nos podemos encontrar. Yo aquí hago una clasificación extraída de la práctica jurisprudencial y esa clasificación tiene un valor relativo en el sentido de que se puede cuestionar si una cláusula concreta entra en un tipo o en otro, pero es una clasificación que yo creo que es muy didáctica y que desde luego nos ayuda a comprender mejor los casos. En primer lugar, tendríamos lo que es una renuncia expresa cuando esa renuncia consta en unos términos en los que se indica que se está renunciando a la acción de rescisión. Ahí hablaríamos de una renuncia expresa. Y luego tendríamos una renuncia tácita o implícita, donde podemos distinguir a su vez dos situaciones. En la primera se inserta una cláusula que suele ser del tipo nada tienen que reclamarse, y en la segunda, que es una situación más complicada y que plantea mayores problemas, no se inserta ninguna cláusula, pero eso no impide que podemos averiguar si la voluntad real de los cónyuges fue la de renunciar a la acción de rescisión. Como he dicho antes,
tiene un valor relativo y nos podemos encontrar con opiniones donde, por ejemplo, la cláusula del tipo de nada tienen que reclamarse se incluya como renuncia expresa. En definitiva, se trata simplemente de un esquema para poder razonar y para poder comprender mejor los casos. Voy ahora a analizar cada una de esos tipos de renuncia que he mencionado. En primer lugar, tendría lo que es la renuncia expresa. Lógicamente, en la jurisprudencia no encontramos muchos casos de renuncia expresa. ¿Por qué? Porque en principio, cuando la renuncia es expresa, el tema está claro y no plantea problemas de interpretación. Sin embargo, sí que hay algún caso, hay una sentencia reciente que tienen ahí en la diapositiva de 13 de marzo de 2020, donde seguramente por no emplear el término rescisión y hablar de acción de revisión se llegó al pleito. Entonces, en esa extensa cláusula podríamos encontrar un ejemplo de renuncia expresa. Ambos renuncian, cada uno a favor de otro, a cualquier acción de revisión de dicha igualdad de valores. El supuesto que se plantea en la práctica con más frecuencia es el de una renuncia tácita con cláusula de estilo. Este es el supuesto más frecuente. Y aquí hay una sentencia que es la sentencia de referencia básica en esta materia, que es la sentencia de la Sala Primera de 22 de febrero de 1994. La cláusula la tienen ahí en la diapositiva. Concretamente se dijo: con las adjudicaciones que se les han hecho, se dan por pagados de sus derechos en la extinguida sociedad de gananciales, no teniendo, por tanto, nada que reclamar al respecto. Sería un ejemplo de una renuncia tácita con cláusula de estilo. La ratio decidendi de esta sentencia del Tribunal Supremo, yo ahí les he destacado en subrayado los dos razonamientos que me parecen más destacables. Hay una liquidación en la cual los cónyuges dan a los bienes y a los lotes un valor convenido, han tenido tiempo de notificarla o enmendarla antes del otorgamiento de la escritura pública y no se ha hecho. Y luego fíjense en las otras palabras que hay subrayadas, donde dice que no debe interpretarse de manera que solo sean válidas las renuncias que se hagan con palabras prácticamente sacramentales, porque es posible la renuncia inferirla de hechos, actos o conductas que pueden llevar rectamente a darles el significado de renuncia. Por lo tanto, ahí en esa sentencia del Tribunal Supremo nos da las claves para entender que no necesariamente las renuncias tienen que ser expresas, sino que es posible que existan renuncias tácitas que se pueden deducir de la interpretación de la voluntad de las partes y además, en este caso, con una cláusula de estilo donde decía que nada tienen que reclamarse. Esta sentencia del año 94 ha sido seguida por muchas sentencias de las audiencias provinciales. Ahí les cito una sentencia bastante reciente de 19 de septiembre del 2021 de la Audiencia Provincial de A Coruña, donde recuerda que la jurisprudencia admite la posibilidad de que se renuncie al ejercicio de acciones sustentadas en un desequilibrio cuando los cónyuges han sido conscientes de ese desequilibrio, y que es inequívoca y clara la renuncia cuando el valor fue convencionalmente establecido para reconducir la situación de crisis, manifestando los esposos que nada tienen que reclamarse. Por tanto, ahí se analiza el contexto, se analizan los pactos y se llega a la conclusión de que la voluntad real de las partes fue la de efectuar una renuncia de la acción de rescisión. Sí que es cierto que hay otras cláusulas de sentido distinto en lo que son las palabras, pero que también han sido interpretadas como renuncia tácita. Ahí tienen dos ejemplos, la sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca y una sentencia del Tribunal Supremo. No hablan concretamente de nada tienen que reclamarse como la otra, pero también se interpreta que ese tipo de cláusulas indican una renuncia tácita o implícita.
Es cierto, y este es un dato importante, que en ocasiones, existiendo cláusula de estilo, nada tienen que reclamarse, los tribunales han interpretado que no hay una renuncia a la acción. Y esto también puede pasar, porque no se puede interpretar mecánicamente estas cláusulas de estilo, porque hay que analizar siempre y tratar de reconstruir cuál ha sido la voluntad real de las partes. Es necesario, por tanto, interpretar el conjunto de actos anteriores, coetáneos o posteriores. Muchas veces tenemos una escritura de liquidación de gananciales que es anterior al divorcio de los cónyuges. Entonces, en este caso se puede interpretar conjuntamente esa escritura de liquidación de gananciales y el convenio regulador posterior que tuvo lugar con ocasión del divorcio. Lo que en cualquier caso no se trata es de exigir una renuncia expresa, porque en ocasiones incluso el propio Tribunal Supremo ha exigido una renuncia expresa y más recientemente una sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 8 de julio de 2021. No hay que exigir una renuncia expresa cuando es perfectamente posible que exista una renuncia tácita. La última de las situaciones, que es la que plantea más problemática, es aquella en la cual existe una renuncia tácita, pero sin cláusula de estilo. Aquí hay una percepción que es errónea, porque en ocasiones se dice que un tribunal nunca va a apreciar la existencia de una renuncia si no existe algún tipo de cláusula. Esa percepción es errónea porque además luego veremos que hay sentencias en las cuales, a pesar de no existir una cláusula de estilo, se considera, por la interpretación que se hace de la voluntad de las partes, se considera que sí que existe una renuncia. Incluso en el Tribunal Supremo encontramos alguna sentencia como la de 24 de julio de 1989, que no es de liquidación de gananciales, pero sí que es una sentencia en la cual se aprecia la existencia de una renuncia sin cláusula de estilo. Era en un caso de contrato de transporte, pero donde aprecia la existencia y lo deduce del comportamiento de las partes. Por lo tanto, sí que es cierto que es más complicado este supuesto en el cual no existe una cláusula de estilo, pero nada impide que interpretando y reconstruyendo el escenario de la negociación podamos apreciar una renuncia que en este caso evidentemente sería también tácita. Aquí podemos manejar varios argumentos. En primer lugar, que la ausencia de una cláusula de estilo, los tengo ahí puestos en ese primer párrafo. En primer lugar, que la ausencia de una cláusula de estilo no impide averiguar la voluntad real de las partes. En segundo lugar, que la ley tampoco impone en este supuesto que la renuncia tiene que tener una determinada forma. Y en tercer lugar, que no estamos en un ámbito donde la interpretación tiene que ser restrictiva. Estamos en el ámbito de lo que es una renuncia contractual, fuera del artículo 6.2 del Código Civil y en el cual lo que tenemos que ver es el acuerdo o negocio que hicieron las partes cuando liquidaron en su día la sociedad de gananciales. Por lo tanto, nada impide que las partes puedan haber liquidado en base a un valor convenido distinto del valor real y que ellos, esa fuese su voluntad y con ello claramente estuviesen indicando que no querían una revisión del valor con posterioridad. Por lo tanto, a nuestro juicio sería una postura equivocada no admitir la renuncia en los casos en los cuales falta la cláusula de estilo. Y repito una vez más, y lo he dicho ya varias veces, que la clave está en la averiguación de la voluntad real de las partes, que exige lógicamente reconstruir cuál fue el escenario de la negociación. Aquí, evidentemente, lo importante sería demostrar, cuando no tenemos una cláusula de estilo,
lo importante sería demostrar que los cónyuges tenían un conocimiento directo y exacto de los bienes gananciales y por tanto ellos eran plenamente conscientes de que estaban dando un valor convenido a los bienes y por tanto podemos deducir a partir de ahí que estaban renunciando a otros criterios de valoración. Hay que tener en cuenta que ni el Código Civil ni la Ley de Enjuiciamiento Civil nos dan una indicación sobre cuál es el criterio de valoración de los bienes. Por lo tanto, nada impide que por el común acuerdo ellos elijan el criterio que más se ajuste a sus intereses. Aquí habría que citar una sentencia que es muy reciente, que es una sentencia muy clara, donde se aprecia una renuncia a pesar de que no existe cláusula de estilo. Por eso decía que me parecía equivocado cuando en ocasiones se dice que sin cláusula de estilo los tribunales no van a apreciar la renuncia. Ahí está la ratio decidendi de esa sentencia de Audiencia Provincial de Lugo de 11 de febrero de 2020, donde dice: consideramos que el acuerdo de liquidación firmado por los cónyuges parte de un valor libremente aceptado por ambos, quienes conocían todas las circunstancias de hecho relativas a su valoración, que necesariamente ha de implicar la renuncia por los dos cónyuges de la acción rescisoria fundada en una eventual lesión apreciada a partir de un diferente criterio de valoración al tenido en cuenta en la escritura pública. Por lo tanto, ahí tenemos un caso en el cual lo que se hace es interpretar la voluntad de los cónyuges, actos anteriores, actos coetáneos, actos posteriores, y deducir que su comportamiento va en la dirección de excluir cualquier otro método de valoración. De todas maneras, y pensando de nuevo en los abogados, mi consejo sería que cuando tengan que redactar un convenio regulador, cuando tengan que preparar una escritura de liquidación de las sociedades gananciales, incluyan expresamente la cláusula de renuncia a la acción de rescisión, porque con eso nos evitaríamos los problemas de interpretación y nos evitaríamos también la incertidumbre de saber si luego va a ser apreciada o no la renuncia. Nada más, muchas gracias. Creo haber cumplido el tiempo y cedo la palabra a la moderadora.